noche de las brujas. Mi abuela solía contarme historias de brujas, nahuales y demás. Siempre les prestaba mucho interés a sus relatos, pero creía que solo eran eso, historias. Sin embargo, resultó ser muy diferente a lo que yo pensaba. La maldad existe, el mal existe, y aquellos seres oscuros también. Han pasado aproximadamente 10 años, pero recuerdo todo con lujo de detalle. Era una tarde triste, las calles de mi pueblo lucían desoladas, muy poca gente caminaba por ellas. Ese día, mi abuela nos prohibió salir, diciendo que algo malo había llegado al pueblo, que debíamos cuidarnos mucho y hacer caso a lo que ella decía, especialmente cuidar a nuestro hermanito de poco más de un año. Mis padres trabajaban en San Nicolás, un pueblo algo alejado del nuestro. Mis hermanos y yo nos quedábamos con la abuela y el abuelo, y nuestros padres nos visitaban todos los domingos. Pero ese día dijeron que no llegarían, que no era posible salir. Las horas pasaron muy rápido. De la tarde llegó la noche. La abuela había estado muy callada y algo preocupada durante todo el día. Esa noche, mientras comíamos, le preguntamos si algo ocurría. La abuela solo dijo: terminen rápido, tienen que ir a dormir. Nosotros hicimos caso. El abuelo aún no había llegado de la granja, pero no pasó mucho tiempo antes de que él llegara. Estaba agitado, con la ropa mojada, ya que una fuerte lluvia empezaba a caer sobre el pueblo. Mi abuelo nos preguntó si todo estaba bien, si estaban buenos los frijoles. Le dijimos que sí, que en su granja se daban muy buenos frijoles. Él mostró una sonrisa como siempre y nos dijo que nos apuráramos, que ya era tarde, teníamos que dormir. Estábamos terminando de comer cuando escuchamos llorar al perro, aullar, como si algo lo hubiera golpeado o asustado. Mi hermano menor de 7 años, en ese entonces, se levantó de la mesa y salió corriendo para ver qué ocurría. Él abrió la reja y salió a la calle. Todos fuimos tras él. Solo la abuela se quedó cuidando a mi hermano menor. Yo me adelanté al abuelo y fui por mi hermano. Él estaba cerca de un árbol de higos, acariciando a Rocky, nuestro perro. Por alguna razón, el perro estaba afuera, ya que siempre había estado adentro. Me acerqué a mi hermano, tomé al perro y estábamos volviendo cuando pude ver algo sobre aquel árbol de higos. Me asusté cuando, sea lo que haya sido eso, salió volando sobre mí. Vi como una sombra muy oscura saltó al techo de los vecinos. Una mano me agarró fuertemente del brazo y me jaló. Era mi abuelo. Me dijo que corriera. Yo hice caso. Mi abuelo cargó a mi hermano y agarró al perro, y rápidamente pudimos entrar a casa. Nos dijeron que fuéramos a cambiarnos de ropa, ya que nos habíamos mojado por la lluvia. Nos dirigimos al cuarto, sin antes escuchar que la abuela le decía al abuelo: ya han llegado al pueblo, cierra puertas y ventanas. Estaba ayudando a cambiar a mi hermano cuando le pregunté si también había visto aquello que salió volando desde el árbol de higos. Mi hermano me respondió: eso, era una señora, ya se veía muy vieja, pero me habló muy bonito. Decía que Rocky, nuestro perro, la asustó, por eso había subido al árbol. Me preguntó que si podía bajar, que si el perro no la mordería. Yo le dije que él era inofensivo. Entonces vi cómo empezaba a bajarse, pero llegaste tú y la señora se fue. No creo que solo haya sido una señora, le dije. Cuando terminamos de cambiarnos, fuimos a ver a los abuelos. Mi abuela estaba cuidando a mi hermano menor, y cuando me vio, dijo que ya era tiempo de ir a dormir, que llevara a mis hermanos e intentáramos descansar. Yo asistí con la cabeza y los llevé al cuarto. No sé cuánto tiempo pasó, pero nos dormimos. Creo que no pasó mucho cuando un fuerte ruido me despertó. Algo golpeó fuertemente la ventana. Los marcos eran de madera y juré que podía oír cómo la madera se quebraba, pero por alguna razón el cristal de las ventanas permanecía intacto. La abuela no tardó en llegar a nuestro cuarto. Me encontró parada junto a la ventana y me dijo que mejor me durmiera. Y yo hice caso, pero me causó extrañeza ver que en el borde de la ventana había una línea de sal. Me acosté otra vez, pero ya no me pude dormir.
Se oían unos pasos muy pesados sobre el tejado. Mi abuela se fue y yo me levanté otra vez intentando mirar por la ventana si podía ver algo. La ventana no se podía abrir, así que no pude ver mucho. Me dirigí otra vez hacia mi cama cuando escuché el perro ladrar y casi al instante un fuerte ruido en el techo, como si algo muy pesado hubiera caído sobre él. Fui corriendo hacia la sala y encontré allí a mi abuela. Noté en todas las puertas y ventanas una línea de sal, como una barrera entre la puerta y el exterior. Mi abuela me hizo una seña para que yo no hablara. Me llamó con la mano y me dijo susurrando: hay algo muy malo rondando la casa. El abuelo está en la entrada, junto a Rocky, cuidando que nada entre. Será mejor que vayamos a cuidar a tus hermanos, especialmente al pequeño. Esas brujas lo quieren a él. Fuimos rápidamente al cuarto. La abuela llevaba algunas cosas en un morralito. Cuando llegamos, fue a la cama de mi hermano menor y colocó unas tijeras abiertas bajo su almohada, también bajo la almohada de mi otro hermano y bajo la mía. Asimismo, colocó un vaso con agua bajo nuestras camas. No sé para qué servía eso, y tampoco le pregunté. En el techo se podía oír como unas aves muy grandes, como tecolotes, pero muy grandes. Me empezaba a dar miedo, pues Rocky empezaba a ladrar muy fuerte. Mi abuela me decía que rezara y tratara de descansar, pero yo no podía. Era tanto el miedo que empecé a llorar. No pasó mucho cuando escuchamos al abuelo gritar. Rocky empezó a ladrar aún más fuerte y escuchamos cómo el abuelo abría la puerta y, gritando groserías, salió hacia la calle. Después de un rato, 3 disparos resonaron en todo el lugar. Era el abuelo con su rifle que usaba para matar coyotes, esos animales que a veces se comían a su ganado. El abuelo disparó 2 veces más y entró. Estaba sudando, pero dijo que le había dado a una, que ya no volverían. Después de eso, la noche se pasó tranquila. Pudimos descansar. La abuela seguía rondando la noche en ocasiones, pero yo pude dormir, a pesar de que aún se escuchaban los ruidos en los techos de la casa de los vecinos. Al día siguiente, se corrió la noticia de que el bebé de Jovita, como se le conocía a una señora que vendía quesos, a su bebé lo habían encontrado morado y pálido al mismo tiempo. El niño no tenía sangre en el cuerpo. Lo llevaron al hospital, pero el doctor les dijo que el niño ya había muerto. Se hablaba de un niño de poco más de 1 año, al cual lo encontraron igual, pero otra noticia causó revuelo. Doña Teodora, una viejita que vivía casi al final del pueblo, había muerto. La encontraron empapada en sangre, muy pálida. Ella murió con los ojos abiertos y una expresión en el rostro que daba miedo. Dicen que se podía ver una mueca de disgusto y rabia. El abuelo, al enterarse de eso, dijo: maldita bruja, eso te pasa por querer llevarte a mi nieto. Una de las brujas que estaba en el tejado fue doña Teodora, que de seguro era ella la que le acertó el balazo. Dice que es difícil tumbar a una bruja, pero yo ya estoy acostumbrado. Tengo mi rifle y balas curadas, pues estas cosas siempre andan rondando por la granja. Algunas veces, cuando me quedo a hacer rondas, ya me he topado con esas malditas. También nahuales, ya que se han robado a mis gallinas. Dicen que a esas cosas hay que herirlas, pero en números impares, ya que si les das 2 machetazos o 2 balazos, no sirve de nada, pues se dice que al ser 2 heridas, una cura a la otra, y esas brujas no sufren daño, y tienen más oportunidades de chuparles la mollera a las criaturas, y luego terminan así, como esos niños que encontraron hoy. Después de eso, no sabía qué decir. Pensé que las historias que contaba mi abuela eran inventadas por ella, pero ya sé que no es así. Esas cosas son reales. Dice mi abuela que las brujas son ahijadas del innombrable, que ellas buscan bebés para chuparlos, y así esas cosas pueden seguir viviendo. En eso se basa su supervivencia. Le pregunté a mi abuela por qué había colocado sal en las puertas, y ella me contestó: la sal les causa dolor, eso las quema. Por eso
Coloqué sal en las puertas, así no se atreven a entrar o a acercarse mucho. Gracias a eso, mi hermano sigue con vida. No le hemos contado esta historia, quizás no nos crea, ya ha pasado mucho tiempo, pero me sigue dando escalofríos solo de pensar que aquellas brujas hayan estado sobre nosotros, esperando la oportunidad para ir por mi hermanito y nutrirse con su esencia. Esto es algo que no olvidaré, esa noche en especial. El abuelo sigue viviendo en el pueblo, mi abuela ya murió y Rocky también. Ya estaba viejito el pobre, pero siempre fue fiel y nos protegió. Mi abuelo tiene otro perrito y él se niega a salir del pueblo. Prefiere estar en su granja, solo, esperando que su perro y su rifle le ayuden cuando las brujas salgan de noche. El pueblo donde yo vengo existe mucho la creencia sobre la brujería. Había un viejillo que le llamaba la medicina del diablo, porque todo aquello que no curaba la ciencia podía ser curada con esta alternativa. Uno de los ejemplos fue una señora que fue al doctor a la capital. Para llegar a esta, tenía que recorrer 7 u 8 horas en auto. Entonces, ella visitó al doctor, que la mandó a hacer unos estudios y finalmente le dijo que tenía una enfermedad terminal y que no existía ningún tratamiento o procedimiento médico que pudiera curarla. La señora regresó al pueblo bastante decaída, muy triste porque ya solo le quedaba poco tiempo de vida. Las personas que iban a verla le decían que por qué no visitaba a la vieja Tomasa, que era una señora que se dedicaba a sanar, según ellos, con algunas hierbas. Fue tanta la insistencia de la gente que la señora terminó yendo, pues según ella, ya no había nada que perder, y si no funcionaba, al fin moriría. Cuando llegó a la casa de doña Tomasa, todo parecía normal, no había nada fuera de lo común. La señora Tomasa la sentó en la sala y le hizo algunas preguntas, y la última fue: ¿está usted segura de querer hacer esto? Porque esto no es un juego, y una vez solicitado el favor, hay que pagarle al grande. En muchas ocasiones ella decía que el que sanaría a la señora sería el grande, que tiempo después supo que era en realidad el señor de las tinieblas. La señora seguía pensando que ya no tenía nada que perder, así que sin ningún titubeo le dijo que sí. Doña Tomasa le dijo: ok, entonces necesito que vengas hoy a las 12 de la noche, tú sola aquí a mi casa. La señora se fue y regresó a esa hora sola, como la había pedido doña Tomasa. Doña Tomasa la guió hasta un cuarto que tenía al final del pasillo. Este cuarto lo único que ocultaba eran las escaleras que iban al sótano de la casa, un lugar realmente fuera de lugar, pues jamás nadie había mencionado que existiera. Doña Tomasa le dijo: he hablado con el grande y me dice que sí te va a quitar lo que tienes en tu cuerpo, que es algo que si no se hace, te matará en menos de lo que los doctores pronosticaron. La señora de inmediato le dijo que sí. Entonces doña Tomasa le contestó: ah, pero para poder ayudarte, tú tienes que pagar el favor. ¿Pero me aseguras que lo que tengo desaparecerá? Entonces doña Tomasa le contesta: sí, el grande jamás se equivoca. Entonces la señora le dice: toma lo que quieras y cúrame. Doña Tomasa hizo un ritual y le dio un brebaje preparado con algunas hierbas y muchas otras cosas extrañas más. La señora cayó profundamente dormida. Cuando despertó, estaba en el mismo lugar, recostada en un sillón, preguntando que qué había sucedido. La señora Tomasa le contesta que el ritual había salido satisfactorio para el señor de las tinieblas. Exaltada, la señora le preguntó: ¿para quién? Doña Tomasa le respondió: para el señor de las tinieblas, a quien a cambio de sanarte le diste el alma de tu nieto, recién nacido. Ve mañana a que te hagan unos estudios. Verás que el señor de las tinieblas te habrá quitado el mal. Esa misma noche, el nieto de la señora desapareció, un niño recién nacido que estaba en su cuna, colgada de la viga de la habitación, y ya no estaba. Poco tiempo después, lo encontraron en medio del campo, sobre una piedra. Parecía que le habían hecho una operación a corazón abierto y se lo habían quitado. La señora regresó con doña Tomasa y le preguntó que qué le había hecho a su nieto, y ella le respondió que nada, que ella se lo había dado como pago al señor de las tinieblas por su trabajo, y que no dijera nada, porque el grande se molestaría con ella y podría arrepentirse de haberle ayudado. La señora vivió solo 6 meses, y se dice
que de no haberle llorado a su nieto, tal vez el grande la habría dejado vivir más tiempo. Hace unos años, en un momento de mi vida en el que pasaba por una etapa de cambios y desafíos, me vi envuelto en una situación inquietante que me hizo cuestionar la existencia de fuerzas oscuras y misteriosas. Todo comenzó después de un encuentro casual con una persona enigmática que despertó en mí una sensación de malestar y desasosiego. Esta persona, cuya presencia irradiaba una extraña energía, se acercó a mí con una mirada penetrante y me advirtió, en un tono grave, sobre las consecuencias de cruzar su camino. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco siniestro, y a partir de ese momento comencé a experimentar una serie de sucesos inexplicables y perturbadores. Mis noches se volvieron inquietas, plagadas de sueños oscuros y pesadillas vívidas, en las que me sentía atrapado en un laberinto de sombras y susurros malévolos. Un sentimiento de paranoia se apoderó de mí, haciéndome dudar de mis propios pensamientos y percepciones. Pequeños incidentes cotidianos se volvieron cada vez más sombríos, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles en todo momento. Con el paso del tiempo, los efectos de esta influencia siniestra se hicieron cada vez más evidentes. Comencé a experimentar una serie de contratiempos y desgracias inexplicables en mi vida, como si una fuerza invisible estuviera conspirando en mi contra. Mis relaciones personales se vieron afectadas, mi salud se debilitó y una sensación de desesperanza se apoderó de mí. Fue cuando, desesperado por encontrar respuestas, busqué la ayuda de un especialista en temas esotéricos y místicos. Este individuo, con una mirada sabia y serena, realizó un análisis de mi situación y llegó a una conclusión perturbadora. Estaba siendo víctima de un maleficio, un hechizo oscuro tejido con malas intenciones para causarme daño y sufrimiento. Con la ayuda del especialista, emprendí un proceso de limpieza y protección para liberarme de las influencias negativas que me habían hecho. A través de rituales de purificación y destrucción de los vínculos malignos que me aprisionaban. Poco a poco fui recuperando mi paz interior y restableciendo el equilibrio en mi vida. Aquella experiencia me dejó marcado, recordando la fragilidad de la existencia y la realidad de fuerzas ocultas que pueden influir en nuestro destino. Aprendí a no subestimar el poder de la magia y a protegerme de aquellos que buscan hacer daño a través de artes oscuras y maleficios. Desde entonces, he sido más cauteloso en mis interacciones y más consciente de las energías que me rodean, recordando siempre la importancia de mantener mi propia luz brillante y protegida de las sombras del mal.